No hables para que me escuches. El podcast. Buenos días. Hoy es 14 de enero de 2026 y este es nuestro primer programa que hace parte de la temporada 3 de nuestra serie No hables, hoy el podcast de los mares. Y vuelvo con este programa al formato audio. Muy probablemente continuaremos haciendo video podcast o podcast de video como fueron los últimos 8 y quizás 10 que hicimos, que produje el año pasado con una temática específica que fue nuestro viaje a bordo del majestuoso buque escuela ARC Gloria, embajador de Colombia en los mares del mundo. Bien, pero haciendo un giro de 360 grados y retomando un poco nuestros formatos, nuestra retórica, muchas otras cosas que hemos venido durante estos casi 2 años o año y medio, si la memoria no me falla, en compañía de ustedes, mis siempre escuchas mujeres, escuchas hombres, por decirlo de una manera cariñosa, una manera más personalizada y no tanto formal. Bien, voy a comenzar, o voy a intentar más bien, de comenzar y de desarrollar una serie que la voy a denominar Los 40 años. No quiero con esto, voy a aclararlo de una vez, traer noticias y sucesos que pasaron hace 40 años a nivel Colombia, a nivel del mundo, nivel regional, etcétera. No, puesto que no se trata de hacer referencias de tipo histórico, pero obviamente estas serán necesarias en su momento adecuado para ubicarnos en un determinado contexto. Por ejemplo, la música de hace 40 años es indispensable tenerlo como referente. La música dinamiza, la música genera conexiones que yo a veces denomino de tipo neuronal. Bien, lástima que no pudiéramos hacer estas conexiones inmediatas con olores, pero bueno, eso todavía, si se lo han inventado o no, personalmente no lo conozco. Que exista, ¿no? Bien, 40 años surge de una idea, o no tanto de una idea, sino más bien de una reflexión hace unas semanas, cuando mis compañeros de colegio llegan y se presentan a la Escuela Naval Almirante Padilla a hacer su respectivo curso para oficiales o su respectiva carrera militar en la Armada Nacional. No sabía o no me acordaba quizás que fue ese 8 de enero, pero en una publicación que vi en una red social hacían esa referencia, ese marco de medida, pues, no sé cómo decirlo,
de referente, quizás. Hoy hace 40 años, ta, 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 ta. Y entonces pensaba cómo ha pasado tan rápido 40 años. Yo quizás no entré como era mi deseo el año pasado, a esos 40 años, es decir, en el año de 1985, cuando estaba estudiando sexto bachillerato en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga. Me presenté a la Armada Nacional con todos los requerimientos o pasos o instrucciones que para la época se necesitaba. Y el primero de todos era el examen físico, un examen físico donde la primera prueba, el primer test o paso fue el del pie plano. Rechazar de primera instancia a las personas que tuvieran esa supuesta anomalía de pie plano. Bien, estando descalzo, el médico, que era pues un oficial de la Armada Nacional, del cuerpo administrativo, me indicó varias veces que caminara de un lado para otro y quizás en el momento no entendía el motivo de esa caminada, o sea, de vaya para acá, venga para acá, como si estuviera uno haciendo un pequeño desfile, pues no de modas, porque nos encontrábamos en calzoncillos. Entonces era un desfile pues ahí como medio atípico para la época, digámoslo así. Y efectivamente el médico me dijo con su acento un poco caribe, quizás, oye, retira papeles, porque tenía yo el pie plano. En su momento le pregunté, miró el arco, o no sé qué miraría en mi pie, pero me mandó a continuar a ponerme la ropa y retirar papeles y por ende todo el resto del proceso. Posiblemente habían otras pruebas o otros exámenes físicos que eran la varicocele, bueno, en fin, otros. Y después una sucesiva lista de otro tipo de exámenes o de pruebas, no sé si técnicas o de conocimientos o de matemáticas. Finalmente la incorporación era pues ya para concluir la incorporación existía una entrevista y una visita domiciliaria, que pues obviamente en la medida que usted iba quedándose, por decirlo así, pues no le iba a llegar la tal esperada visita domiciliaria. Al final de todo el proceso, la Armada Nacional, la Escuela Naval, mandaba un telegrama, el viejo formato de telegrama, diciéndole al aspirante si pasaba o no pasaba. Obviamente la alegría de mis compañeros, de las personas que de alguna u otra forma habían logrado pasar todas estas etapas, pues fue grandísima. Y en cierta forma, en mi caso, hubo, sí, una alegría por ellos, pero también un aspecto como de tristeza o de lástima por no haber podido pasar. Hice todo lo posible, le dije al médico en ese momento que yo hacía parte del equipo de atletismo del colegio, que era fondista, que además caminaba porque era scout, etcétera, 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 y que nunca había considerado que el pie plano era un impedimento físico. No, eso no fueron razones. Fui, después de que me puse la ropa y manifesté a mis papás esta novedad, fui a donde un médico amigo de la familia
que era ortopedista, y me hizo un examen rápido de valoración para llevárselo nuevamente a la oficina de incorporación de la Armada, donde pues manifestaba que si bien el arco no era lo suficientemente, pues no sé, digamos, no normal, sino no tan prolongado, poniéndole un poquito de geometría al arco, no era tan arco. Entonces los puntos de apoyo sí estaban normales, pero bueno, eso no fue. Lo cierto es que mi no ingreso a la Armada Nacional no se pudo hacer hace 40 años, por lo anteriormente expuesto. Y porque, listo, no era para mí en ese momento de la vida pertenecer a la Armada desde una incorporación como cadete. Bien, pero esos 40 años, que es como el motivo o el tema de este programa, me dio, pues, me dio esa chispa de querer hacer estas series. ¿Qué pasó hace 40 años? Ya les conté. Pero lo que siguió después fue una sensación como de brújula sin magnetismo, es decir, no apuntaba muy bien al norte, en el sentido que no tenía un plan B muy claro y muy definido en caso de que no hubiera pasado a la Armada. Es decir, si usted no pasa a la Armada, continúe sus estudios de tal cosa. No la tenía muy claro, había una gran confusión entre la ingeniería civil y en cierta forma la arquitectura. Me presenté en la Universidad Industrial de Santander, la UIS, y no pasé a ingeniería civil como carrera secundaria o como opción. Pasé, si no estoy mal, a ingeniería metalúrgica o algo así, con la opción de pasar o solicitar un cambio de carrera más o menos en el semestre cuarto o quinto. Se suponía en ese entonces que las materias básicas de ingeniería, como eran matemáticas, cálculo, etcétera, servían para todas las ingenierías, y después cada carrera iba derivando o se iba concretando mejor su pénsul de acuerdo a la especialidad escogida. Afortunadamente, sí, en el momento un amigo, un conocido, me comentó, me dijo: no, Dani, no haga eso porque hay que dejar esas materias muy altas para que la universidad lo evalúe y quizás lo considere que sí pueda lograrlo. Bueno, ese timbre no es que sea mi nuevo indicador personal que establezca que ya estoy pasándome del tiempo normal llevando una idea. No, es un timbre de abrir la puerta. Entonces continúo con el relato, o más que un relato, con la anécdota. Finalmente tomo la decisión de volverme a presentar en la Universidad Industrial de Santander para la profesión o la carrera de ingeniería civil. Pero necesito prepararme, necesito fortalecer más las matemáticas y todo este tipo de materias que fueron un poco no satisfactorias en el examen. Entonces entro a hacer un preuniversitario, un curso de 6 meses donde se fortalecen todo esto, y me presentaría un poco más sólido, más fuerte, por buscarle así un término. Durante este estudio, hace 40 años, tengo una sensación que nunca antes había vivido, y es
tomar clases de matemática o de cualquier otra asignatura en un salón con las respectivas sillas y con mujeres. Colegio San Pedro Claver, donde yo estudié en ese entonces, hace 40 años, no era mixto, era solo de varones. Entonces, tener una compañera o varias compañeras al lado era algo que nunca había vivido en los 12 años que estudié en el San Pedro, 6 de primaria y 6 de bachillerato. Es algo que puede ahorita no ser relevante, pero en su momento lo fue para mí. Bien, no por las distracciones, no porque usted no se concentrara, sino porque era algo que no se había vivido y con 17 años, casi a punto de cumplir 18, pues era algo nuevo y por eso se lo cuento a ustedes. Finalmente, tomo la decisión de no presentarme a ingeniería civil y estudio arquitectura. Pero esto lo motivaron dos ejercicios que hice en su momento. El primero, consultar con mis amigos que estaban estudiando arquitectura y despejar todos esos fantasmas que yo podía tener en relación con la arquitectura, con ese oficio o ser un hacedor de decoración y otro tipo de interiores, lo cual no era lo que es el ejercicio de la arquitectura. Lo puede ser como una especialidad o algo después de ser usted profesional, pero no era la decoración, no era arquitecto igual, diseñe salitas o espacios. Vuelvo y lo digo, se pueden hacer, pero no era el foco. Y era un error que yo tenía. Y lo mismo con la ingeniería civil. No era el ingeniero civil aquel proyectista de grandes estructuras. Sí, las proyecta, sí son grandes estructuras, pero inicialmente en sus etapas no lo es. Entonces, aclaro bien, o por lo menos lo que yo creo que tenía que despejar de dudas y por ende aclarar, y me doy cuenta que no era el ejercicio de la ingeniería civil lo que me apasionaba. Entonces, mi norte, ese magnetismo de la brújula, ya apunta a una nueva carrera. Y entro en junio, julio, bueno, de pronto julio, agosto, si no estoy mal, de hace 40 años, a estudiar arquitectura en la Universidad Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bucaramanga. Bien, hasta aquí voy a hacer este relato, porque 6 meses más todavía caben en la serie de los 40 años. Entonces puede ser en otras entregas de este programa donde les comentaré aspectos relacionados ya con la arquitectura, con los compañeros, bueno, o con las cosas que considere interesantes comentarles a ustedes que me escuchan aquí en este podcast. No hables para que me escuches. Soy Daniel Rueda Serrano.